La banca española ha terminado de presentar sus resultados financieros del tercer trimestre de este 2025 y aunque el mercado en general no le ha dado demasiada importancia, o mejor dicho, se ha centrado en la cifra de los 9 primeros meses del año, nosotros pensamos que tenemos que centrarnos en los números que se han presentado en el tercer trimestre en concreto. En específico, el beneficio neto del sector bancario español ha caído en un 0,5% interanual frente al tercer trimestre del 2024. Si bien esto no es una caída demasiado elevada, sí que nos indica, nos hace pensar o refleja, mejor dicho, que el beneficio neto de la banca ya no va a crecer a los ritmos a los que estaba creciendo anteriormente, sobre todo en el último trimestre del 2025 y posiblemente también en los primeros compases de 2026. Esto no es solo por el efecto base del año pasado, que fue un año relativamente bueno, sino porque los tipos de interés ya han caído considerablemente. De hecho, en general, el sector o los mercados se ha centrado en esos primeros meses, 9 primeros meses del año, donde también vemos cómo el impuesto a la banca ha influido considerablemente a que este año, sobre todo en el primer y segundo trimestre del año, los beneficios sean superiores a los del primer trimestre y segundo trimestre del 2024. En concreto, el año pasado se imputó de manera única el impuesto a la banca en el primer trimestre del año, mientras que en este 2025 este impuesto a la banca se va a imputar de manera lineal, es decir, cada trimestre. Ahí ya estamos viendo que hasta que no acabe el año completo, el beneficio neto va a estar alterado por esa imputación al impuesto a la banca. Es decir, todavía en estos 9 primeros meses del año, el impuesto no ha influido de la manera en la que influyó en el 2024. Además, hay otra métrica que nos parece bastante interesante observar y es la cartera crediticia. Ya sabéis que el beneficio o los ingresos totales de la banca dependen fundamentalmente del margen de intereses y de las comisiones. Sin embargo, el margen de intereses es la principal partida y estamos hablando de que la margen de intereses depende del nivel de tipo de interés, que es el precio, y de la cartera crediticia, que es el volumen. Pues bien, este volumen, si bien no ha caído de manera intertrimestral, que nos parece más adecuado observarlo, sí que vemos que si segmentamos los bancos por bancos con exposición internacional y bancos con negocio principal en España, como son Unicaja, Sabadell, Bankinter y CaixaBank, en este segundo grupo sí que hemos visto una caída intertrimestral de la cartera crediticia, en concreto del 0,4%. Insistimos, no son caídas demasiado elevadas, pero sí que indican cierta ralentización de la demanda de crédito en nuestro país que puede poner en peligro los próximos trimestres. De hecho, el sector ha crecido, ha incrementado su cartera crediticia en un 1,1%, principalmente porque BBVA y Santander lo han incrementado en un 1,8%. Ya sabéis, bancos con una exposición importante a nivel internacional. De hecho, BBVA, su principal mercado es México y Santander tiene también una exposición muy importante a Latinoamérica o Reino Unido. Esto nos hace pensar que en los próximos trimestres la banca va a mostrar un deterioro considerable de sus resultados. Si bien los balances de la banca española parecen que estar sanos, los capitales están por encima, considerablemente por encima del capital requerido, la tasa de morosidad todavía es bastante baja y no tiene pinta de que vaya a despegar porque los tipos de interés van más bien a la baja, lo que ayuda a que la tasa de morosidad también se reduzca. Y es verdad que también la banca española ha utilizado muy bien las coberturas para paliar esa caída en los tipos de interés. Sí que tenemos que destacar que los tipos van a quedarse planos durante bastante tiempo o incluso vamos a ver algún recorte más de tipos por parte del BCE. Esto lo que va a provocar es que la banca o crece en volumen o va a tener muy complicado crecer porque las comisiones no tienen tanto impacto en la cuenta de resultados como lo tienen el margen de interés. En ese sentido, si continúa la tendencia de un volumen de crédito plano o que se compensa la nueva producción con las caídas de préstamos anteriores, que posiblemente muchos de ellos incluso sean un tipo de interés más alto en función de en qué periodo se emitieron esos préstamos personales sobre todo, pues podríamos ver que los múltiplos o la cifra, mejor dicho, de la banca española se deterioran. Ahí nos centramos en los múltiplos.
Actualmente la banca española está cotizando a múltiplos exigentes. Si bien no tienen por qué ser múltiplos disparatados, tenemos que tener en cuenta que el contexto al que nos dirigimos no es igual del que venimos los últimos 3 años. Venimos de una subida de tipos de interés en tiempo récord y también en una cifra récord, y ahora vamos a ver una caída, o ya hemos visto una caída y una estabilización considerable. Por tanto, la banca española ahora mismo basa sus múltiplos en la retribución al accionista, pero esto es algo que también está capado. Si la banca española no es capaz de incrementar su beneficio neto a un ritmo mayor de lo que está incrementando la remuneración al accionista, esto significa que al final la banca se va a descapitalizar y también va a tener mayor riesgo, algo que tampoco tiene demasiado sentido que el BCE lo permita. Por tanto, la banca española se encuentra en una encrucijada en la que el beneficio neto posiblemente no va a crecer demasiado, sobre todo en 2026. 2027 creo que ya podríamos ver cierto crecimiento por la normalización en la cuenta de resultados de 2026, pero en cualquier caso, en un año en el que apenas se va a crecer, en el que se están prometiendo una remuneración al accionista que son muy atractivas, pero que posiblemente tengan las patas bastante cortas. Entonces, veremos cómo evoluciona la banca española en los próximos trimestres, pero creo que los inversores pueden que después de las remuneraciones récord salgan del sector.